Bienvenido o bienvenida a este nuevo video que forma parte del taller Evaluación del Desempeño Docente y Directivo. En este caso vamos a estar viendo un tema que compete a todos los niveles y a todas las funciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para redactar un texto de mi proyecto de enseñanza, mi proyecto de gestión o mi proyecto de asesoría? Bueno, es muy importante recordarte, antes que nada, que la única forma que tienes de comunicarte con tu evaluador es a través de la redacción de los textos. Es una comunicación escrita. Entonces, por eso es tan importante que tus textos estén bien estructurados, bien elaborados, que tengas una revisión sintáctica y ortográfica. Desgraciadamente yo creo que ese es un área de oportunidad, un área de mejora muy importante. En la mayoría de los trabajos que yo he tenido oportunidad de revisar personalmente, te puedo decir que sí es importante leerlos en voz alta, es importante leérselos a alguien que no esté relacionado con los temas que estamos tratando, porque recordemos que nuestro evaluador, aunque el INEE ha dicho en algunas ocasiones, específicamente en voz de la doctora Silvia Schmelkes, que los evaluadores corresponderán al nivel, función e inclusive grado o perfil específico de cada uno de los evaluados. Lo cierto es que no existen tantos evaluadores, esa es la realidad. Entonces te puede tocar un evaluador que pertenezca a nivel preescolar cuando tú eres de secundaria o de educación media superior. No sabemos realmente cuáles sean los conocimientos, la especialización que tenga el evaluador que nos corresponderá. Entonces es importante comunicar todo lo que le queremos comunicar a través de nuestras redacciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los textos que vamos a elaborar? Recordemos que todo lo que vamos a hacer en plataforma, en el proyecto de enseñanza, está marcado, está dirigido por las tareas evaluativas. Tenemos tareas evaluativas y tenemos preguntas de andamiaje. Las preguntas de andamiaje responderemos a ellas para construir las tareas evaluativas. Y tenemos que hacerlo a través de diferentes tipos de texto. Por ejemplo, el diagnóstico es un texto expositivo. En este caso vamos a hablar de los textos expositivos. ¿Qué deben de contener? Bueno, para que el proceso de la comunicación se cumpla es necesario responder a algunas preguntas. ¿Cómo cuáles? Bueno, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esas son las preguntas a las que debemos de responder en un texto expositivo. En este caso, ¿qué? Bueno, nuestro contexto, nuestro diagnóstico, la realidad en la que vivimos. ¿Quién? Nosotros y desde luego nuestros estudiantes, el grupo de referencia, pero también tenemos que ver la escuela, en dónde está, cuáles son los actores principales de la comunidad escolar y de la comunidad en donde se encuentra la escuela, cómo nos relacionamos, cómo funcionamos como comunidad escolar, cuándo, en qué momento, en este momento específico, dónde. Este es el contexto. Contexto, recordemos, ya no es contexto interno y contexto externo, es contexto escolar, contexto familiar, contexto sociocultural y contexto lingüístico. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues porque tenemos que hacerle una relatoría a nuestro evaluador de cómo trabajamos, en dónde estamos, cuáles son estas interacciones entre los miembros de la comunidad, cuál es la realidad que vivimos. ¿Para qué? Bueno, para ser evaluados, desde luego. El texto expositivo expresa información e ideas con la intención de mostrar, explicar o hacer más claros dichos contenidos. El texto expositivo, por ejemplo, informa. Tenemos que informar, pero tenemos que ser muy claros. No podemos perder de vista que debemos de estar observando tres categorías específicas, que es organización, justificación y sustento. Todos los textos deben de tener estos tres elementos. Deben de estar organizados, deben de estar sustentados y deben de estar justificados. ¿Qué he visto, por ejemplo? Somos muy dados a decir, nuestra comunidad pertenece, está enclavada en una zona de clase media-baja. Sí, clase media-baja. ¿Y quién sustenta ese dicho? Es mi percepción. Yo he hecho encuestas, me baso en información del INEGI, me baso en información del Coneval. Fíjate que hay una cosa muy interesante.
hace relativamente poco, hace como año y medio, se llevó a cabo un estudio muy interesante acerca de la percepción que tenemos los mexicanos de nosotros mismos. Había toda una serie de preguntas y muchos temas en esta encuesta. Pero a mí lo que me parece muy interesante de los resultados que se dieron a conocer, que es un muestreo desde luego de todo el país, pero hay dos ítems, dos preguntas que se contestaron más o menos igual en todos los casos. Un altísimo porcentaje de mexicanos creemos que pertenecemos a la clase media y que somos morenos claros. Esa es parte de nuestra percepción, es como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Esto también refleja nuestra cultura, pero no necesariamente refleja nuestra realidad. Hay gente que es morena oscura y se considera morena clara, hay gente que es blanca y se considera morena clara, y hay gente que pertenece a diversos estratos, que puede ser, por ejemplo, clase baja, clase trabajadora. Hay muchos niveles que se manejan oficialmente, pero todos creemos que pertenecemos a la clase media. Y de ahí empezamos a categorizar, decimos, no, es que yo pertenezco a la clase media, media baja, media media, media alta, media muy alta. No es cierto, no existen tantas clases medias. Entonces, si vamos a hacer este tipo de referencias, tenemos que basarnos en algo muy concreto, como podrían ser estos datos que te digo de la página del Coneval o de la página del INEGI. O si nosotros hicimos nuestra propia encuesta, tenemos que saber más o menos en qué rangos de percepción económica están los padres o las familias de nuestros estudiantes. Ok, expone, desde luego expone pues esta realidad de la que te estoy hablando y proporciona datos, ¿sí? Esto es muy importante, agrega explicaciones. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué, por ejemplo, los miembros de la comunidad, por qué los docentes tienen buena relación con los estudiantes? ¿O por qué no sucede esto? ¿O por qué entre los estudiantes hay conflictos? Muestra, ilustra con ejemplos y analogías. Esto es parte del texto expositivo, no necesariamente nos tenemos que extender. Recordemos que tenemos una extensión limitada. Si eres directivo, sí necesitas tener una extensión mayor, porque el mínimo son 10,000 caracteres, pero en el caso de los docentes son 250 caracteres, que estamos hablando de 3 renglones. Entonces no es tanto lo que tenemos que ilustrar con analogías y con ejemplos. Divulga información de cualquier campo del saber, desde luego se dirige al lector en general, emplea un registro formal, términos técnicos y científicos. Y aquí hay algo muy importante, me han preguntado, ¿es en primera persona o es en tercera persona como tengo que estructurar los textos? No importa, tú tienes una voz propia, tú explicas tu contexto desde tu realidad, desde tu perspectiva o como algo ajeno en tercera persona. Eso lo que va a discernir, lo que va a entender el evaluador es cómo te expresas tú. Y eso tiene que tener una congruencia, porque si un texto tiene una voz y otro texto tiene otra voz, es decir, una forma diferente de explicar las cosas, entonces ahí puede ser que se preste a suspicacias, ¿no? Que no tú has hecho todos los textos. Eso es importante, que tú hagas todos los textos, porque eso habla de un estilo, de una voz. Utiliza el lenguaje objetivo, no subjetivo, esto es importante. Hay que tratar de evitar frases como yo creo que, yo siento que. Eso es demasiado subjetivo. Estamos hablando de cosas objetivas. En la comunidad sucede esto y esto, en la escuela sucede esto y esto, mi grupo es de tal y tal forma. Organiza el discurso con ayuda de conectores, es decir, marca la relación lógica y temporal entre oraciones, ideas y párrafos con palabras como aunque, a pesar de, si bien, y, o, pero, porque, también, efectivamente. Y es muy importante en estos conectores no perder las ideas. Si vamos a utilizar estos conectores debemos de cerrar también las frases, porque muchas veces quedan abiertas. Evita juicios personales, es lo que te decía, tratemos de evitar yo creo que, yo pienso que, yo siento que. ¿Qué es la preescritura? Bueno, para redactar con precisión y claridad es necesario pensar en lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, a quién se lo vamos a decir, qué tipos de palabras vamos a utilizar, cuál es la extensión del escrito, etc. Es el proceso previo a la escritura de un texto y que permite registrar y procesar la información. Se trata de organizar la información de manera ordenada, seleccionar sus ideas principales y secundarias, de modo que tengas un ejercicio previo que sea de utilidad para comenzar a hacer un texto expositivo. ¿Sí?
debemos de pensar qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, tener todos los datos desde luego, tener referencias, si es necesario puedes agregar un aparato crítico, de dónde saqué esta información, de dónde saqué esta otra, tener una bibliografía al respecto, es importante, habla del profesionalismo y desde luego es muy importante revisar nuestro texto, que no redundemos, que no utilicemos excesivamente las mismas palabras en los mismos párrafos, que cerremos las ideas, que utilicemos estos conectores de acuerdo a cómo se deben de utilizar, por ejemplo, en base a, no, es con base en, sin embargo, no existe más sin embargo, por favor, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, espero que estos consejos te sean de utilidad. Ya sabes, si necesitas si tú crees que necesitas una asesoría personalizada, que necesitas a alguien que te diga, vas bien, no vas bien, tienes que seguir por aquí, hazle estas correcciones, hazle estas otras, están a tu disposición los libros interactivos de Editorial Descubriendo, Examen de Permanencia, Función Directiva y Función Docente. Puedes adquirirlos directamente en la página de Editorial Descubriendo en Facebook o al correo editorial.descubriendo@gmail.com. Y te tengo una muy buena noticia, si tú quieres nada más fortalecer tus conocimientos, tus competencias, tener muy claro cómo elaborar tu proyecto de enseñanza, tenemos ya en preventa el libro justamente Proyecto de Enseñanza. Es para elaborar tu proyecto. Este no es un libro interactivo, es un libro electrónico, te llega directamente a tu correo y tendrás toda la información muy bien explicada, muy bien organizada para que puedas hacer tu proyecto de enseñanza. Este libro en preventa, que está solo disponible en esta preventa hasta el 8 de octubre, tiene un costo preferencial de 325 pesos y lo puedes adquirir, lo puedes pedir en los mismos lugares, ya sea en la página de Editorial Descubriendo en Facebook o directamente al correo editorial.descubriendo@gmail.com. Si tienes dudas, desde luego te invito a que me las hagas saber, ya sea donde encuentres este video, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, o te puedes comunicar directamente conmigo en mi página o a través de la página de Editorial Descubriendo. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Suscríbete, desde luego suscríbete a la página de YouTube porque tendrás de primera mano todos los nuevos videos que van saliendo. Bueno, ahora sí, yo te agradezco muchísimo que me hayas prestado tus oídos estos minutos. Espero que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Te mando un mundo de abrazos. Gracias.